Buenos días, profe. Buenas, profe. Bien, vamos a organizarnos para la sesión de hoy. Le vamos a tratar de dar ya más peso a lo que es el trabajo final, porque si no, no va a avanzar eso. Y sobre todo viendo que las entregas fueron muy pocas, las que se hicieron. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo primero que planteamos para iniciar la sesión, Pati Luis, pudiera ser abordar una breve planteamiento sobre la lectura de Jorge Carrillo. Primero escuchándoles a las y a los estudiantes, ¿no? En general, y luego haciendo nosotros una intervención. Después de eso abriríamos con el primer punto que veíamos para lo que es el diseño de un protocolo de investigación que tiene que ver con lo que es un planteamiento del problema, aprender a hacer planteamientos del problema, ¿no? Y es muy importante, parece que algo es muy sencillo y no, ahorita vamos a ver justamente esta hipótesis se comprueba. Lo vamos a ver, de eso se trata, son ejercicios para ir teniendo cada vez más conciencia de cómo podemos elaborar de mejor manera, pues justamente cada uno de los puntos que componen el protocolo de investigación. Entonces, veríamos este punto en una segunda parte de la sesión, el planteamiento del problema, y lo vamos a ligar con lo tercero, que espero nos dé tiempo, que tiene que ver justamente con que en el planteamiento del problema ustedes puedan incorporar datos derivados del levantamiento del cuestionario de precios que hicieron. Les voy a explicar, les vamos a hacer llegar en Excel unas primeras reflexiones que son a partir de la experiencia que tenemos en el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Economía de la UNAM, donde de manera normal trabajamos estos tópicos, pero que además pues la idea es transmitirles el ejercicio, la importancia para que entiendan lo que ahorita se está definiendo en el mundo del trabajo, en el mercado laboral mexicano, ¿no? Pues la propuesta son esos tres niveles, ¿les parece bien? ¿A ti? Sí, está bien. Entonces, compañeras, compañeros, el primer punto sería rápidamente ver lo de Jorge Carrillo, la lectura. Inmediatamente nos enlazamos con el tema del protocolo en dos niveles. Primero, ver cómo se ha entendido lo del planteamiento del problema y problematizar un poquitín más respecto a eso. Y para eso es el segundo nivel, revisar lo que es el cuestionario de precios, les decía. Entonces, si están de acuerdo, levanten por favor su mano, compañeras, compañeros. O si hay alguna otra propuesta, pues también la pueden hacer, ¿no? Los de Marco, ¿tienes propuesta distinta? ¿No tienes algo? Todavía están subiendo la mano. Erika, ¿tienes alguna propuesta distinta? Francisco. Julio. Buenos días. Disculpe, ¿cuál es la propuesta? Es que acabo de entrar. Decía que, ¿cómo vamos a estructurar la sesión de hoy? Primero, que ustedes comenten sobre la lectura de Jorge Carrillo y al final cerramos nosotros haciendo algunos comentarios sobre la lectura y luego nos pasaríamos al protocolo de investigación para ver lo que pudieron avanzar sobre el planteamiento del problema, hacer alguna sugerencia respecto a lo que pudieron entregar y ligarlo con un ejercicio que se les propone para poderlo incorporar como información del planteamiento del problema respecto al cuestionario de precios que ustedes levantaron. Sería esa la dinámica, Luis. Ok, sí, profesor. Todo estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, entonces, entendemos que todo el mundo estaría como en la dinámica de empezar así, ¿no? Vamos a abrir justamente el espacio. Voy a hablar muy rápido de Jorge Carrillo, un autor vivo él, un autor que tiene ya bastante tiempo trabajando temas desde el Colegio de la Frontera, que es un espacio que se dedica justamente, tenemos el Colegio de la Frontera y Norte y el Colegio de la Frontera Sur, que se dedican a hacer análisis muy interesantes sobre temas relativos de tipo socioeconómico, culturales, antropológicos, ¿no? Respecto a lo que ocurre en general, por ejemplo, en materia de trabajo, en materia de industria, en materia del campo, migración, etcétera.
Jorge Carrillo es uno de los autores que abona muchísimo a tratar de ubicar qué es lo que ha ocurrido desde distintas coordenadas, qué ha ocurrido con el tema de la industria en México, ¿no? Jorge Carrillo hace toda justo como la lectura que vamos a ver rápidamente el día de hoy, hace todo un análisis profundo, constantemente está publicando ensayos académicos o libros, les decía yo, desde el Colegio de la Frontera, para poder hacer un análisis riguroso, un análisis fino de qué tipo de industria, qué es lo que ha quedado a partir del presupuesto teórico y de los modelos que se han implementado en México, en el terreno sí de la industria, por ejemplo, las características de la industria que vamos a tener, pero también para él es algo fundamental, es en el terreno del mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué ocurre con los trabajadores a partir de lo que de lo que se estaría generando en materia del sector industrial? Y en ese sentido es la propuesta del texto de hoy, entender la dimensión de la implicación de lo que fue toda la instrumentación del modelo de industria manufacturera de exportación, que vino a sustituir lo que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, queda trunco. En teoría, lo que se estaría pensando es que ahora se estaría adoptando desde el Estado un perfil en el cual se diseña lo que es la industria del desarrollo hacia afuera, ¿no? Si bien se habla, hay una serie de elementos que son muy importantes que ya vimos con José Luis Calva. En teoría se tuvo que actuar de esa manera frente a lo que estaba ocurriendo en un marco muy complicado a nivel mundial, marco de crisis, de inestabilidad económica y política también en 82, después en 88 para el caso de México se va a empezar a agudizar con los fraudes electorales, etcétera, y con la implementación abrupta para mercados, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, que no estaban preparadas para lo que se estaba demandando la industria a nivel mundial, ¿no? La movilidad de grandes capitales, no estamos hablando de capitales con las características de lo que se estaba desarrollando en México. Entonces, frente a eso, pues Jorge Carrillo nos plantea una serie de cuestiones que son muy importantes. ¿A quién le gustaría comenzar hablando de la lectura? Pueden utilizar sus tareas, ¿no? Para eso son. Yo empiezo. ¿Sí me escucho? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. No. En mi opinión, pues yo creo que acercaba mucho la lectura o sea, al avance que tuvo la industria manufacturera, pero también a la dependencia que se generó con Estados Unidos y que fue el principal país del Telecán. Entonces yo creo que, o sea, era un texto amplio, ya que, como menciono, nos empezaba hablando como cómo se integraba la industria manufacturera y cómo empezaban a atender como ciertos ámbitos de, bueno, tú vas a exportar, tú vas a importar y tú vas a hacer como local, pero de ahí empezamos a hablar ya como del salario y el salario, cómo se vio afectado con el Telecán y la dependencia que creó México con los Estados Unidos, ya que pues México se volvió un país ensamblador, sin desarrollo tecnológico, sin desarrollo industrial, pero sobre todo sin desarrollo de innovación, de ciencia. México empezó solo a procesar productos y no a innovar o inventar cosas. Y yo creo que fue el principal factor para que pues seamos un país no desarrollado, porque pues solo dependemos de que alguien más nos haga las cosas y nosotros solo como a completar el trabajo y ya. Y pues ya. Ok, gracias, Alan. José, por favor. Yo quiero partir de lo que creo yo que es la hipótesis del autor, que es la paradoja de la maquiladora, ¿no? Que es el escalamiento industrial, que él lo define muy bien, y la pérdida de la competitividad, que esto en mi opinión es uno de los puntos principales que él desarrolla, ¿no? Por ejemplo, el, el poderío que está mostrando actualmente China, ¿no? Cómo se está comiendo gran parte del mercado internacional, sobre todo el estadounidense y europeo,
ni qué hablar del nuestro, ¿no? O sea, cómo cada vez más productos chinos están inundando las estanterías y todo, y cómo esos productos van a ir ganando en términos de precio, en términos a veces incluso de calidad, frente a los que producen las maquiladoras de aquí, ¿no? Que al final eso es lo que presenta la ventaja competitiva de la distancia, que es lo que muchas empresas extranjeras están buscando al poner plantas en México, pierden contra los precios ridículos de la mano de obra en China, ¿no? Y con respecto al escalamiento industrial, él va definiendo, ¿no? Que van evolucionando en términos de diseño, en términos de desarrollo tecnológico y otras características más que creo que habrá otros compañeros que quieran desarrollar. Pero a mí una de las cosas que más me dejó y tengo muy presentes es esta competitividad tan grande que se está generando, sobre todo por China. Ok, bien, gracias, José. Muy importante el tema de la innovación en este proceso que nos comenta Jorge Carrillo. Julio, por favor. Profesor, pues en mi opinión, bueno, mi comentario sobre esta lectura es que este sistema económico ya era inevitable, ya no se podía prolongar más porque la globalización estaba llegando en cada rincón del mundo y si no teníamos, por así decirlo, aliados cercanos en este aspecto, pues nos íbamos a quedar atrás, pero a su vez también opino que estábamos muy atrasados en industria y en manufactura e industria para hacer tratados con Estados Unidos y Canadá, porque Estados Unidos siempre se ha distinguido por ser un país capitalista y productor a gran escala. México no, y México pues se enfocaba en materias primas y todo eso. Y pues a la hora de estos comercios, obviamente resultaba mucho más beneficioso Estados Unidos y nosotros sus principales compradores. Y pues en mi opinión, a México le faltaba mucha experiencia, tanto en globalización como en industrialización para que fuera beneficioso para nosotros. Y ya. Ok. Vamos a hacer después algunas precisiones, ¿no? Es importante, en general, digo, hay una discusión, o sea, es un pequeño paréntesis, muy importante esto. Cuando hablamos de globalización, ¿qué implicaría? Comercio entre distintas naciones. Comercio entre distintos. Eso ya existía desde el feudalismo. Sí, o sea, Sí. si nuestra noción es esa, que no está mal, pero que me parece que es bastante más allá de esto, es muy importante, ¿no? Os digo, en el ánimo de que entendamos justamente lo que implicó la globalización, qué características va a tener ya dentro del modo de producción capitalista, ¿no? Globalización implicaría la generalización de qué a nivel de estados. Entonces, bueno, piensen en esto, o sea, es muy importante. Miren, hay antecedentes para hablar, o sea, ¿por qué fue necesaria la globalización? ¿No? Que eso es algo que toca Julio y que se me hace muy importante, muy interesante, ¿qué empujó a tomar esa decisión? O sea, más allá de que ahora tenemos la posibilidad de consumir lo que o sea, yo puedo ir ahorita y comprar un celular, igual que un chino puede ir ahorita mismo a comprar el mismo celular en China, o puede ir un argentino al mismo tiempo a comprar el mismo celular en Buenos Aires a la misma hora, etcétera. Digamos, ahí es como se materializa eso que yo estoy diciendo ahí como ejemplo, es como se está materializando un poco lo que es la globalización, es en el sentido de cómo van a circular o cómo van a ser los flujos de las mercancías y se van a definir muchas cosas. Pero cuando hablamos de globalización, o sea, eso es un distintivo. Cuando dice Julio, es el comercio entre naciones. Bueno, las nociones más básicas de lo que es el comercio internacional, eso lo van a ver cuando lleve el comercio internacional, pues justamente la estructuración del mercado mundial, como hoy lo conocemos, es la relación entre los estados-nación en un sentido sí comercial, ¿no? Pero sin embargo ya había comercio entre naciones y entre estados además, antes del capitalismo.
Entonces, a ver, miren, una cosa, cuando hablamos de, por ejemplo, del feudalismo hacia el capitalismo, está el mercantilismo, ¿no? Y en ese proceso, en el mercantilismo hay una concepción, está un proceso de reestructuración del propio comercio. Entonces, estamos frente a un fenómeno, se habla no de comercio mundial, como lo conocemos, se habla de comercio de largo alcance en ese momento. No están definidos a nivel mundial los mercados como los conocemos, ¿no? O sea, ahí sí hay una diferenciación muy fuerte. Incluso la relación entre estados, ¿no? La relación, si ya quieren ustedes en términos cuando surge el capitalismo, digamos, las primeras bases de lo que va a ser el capitalismo están surgiendo y dan a luz en Inglaterra, por eso se le conoce como el taller del mundo, está surgiendo, toda esta parte, la industria, todo este tema, está un proceso en el que se están formando las relaciones de tipo comercial a nivel mundial, pero no hay movilidad de industria como la vamos a ver hoy en la globalización. La globalización de hoy tiene rasgos muy particulares que está también, que están esgrimiendo y dan contenido en parte a lo que está planteando Jorge Carrillo, ¿no? La apertura comercial de un mercado mundial que ya existía, que se llama capitalismo, en el capitalismo. Entonces, globalización, les voy a poner, por ejemplo, hay quienes plantean que otro momento de globalización justamente es, por ejemplo, este periodo que les mencionaba, ¿no? Hay un cubano, a mí me gusta mucho leerlo, bueno, ya tiene un rato que no lo reviso, economista él, de buena cepa, por cierto, muy crítico, que habla que en la humanidad han existido 4 momentos de globalización, así fundamentales, ¿no? Uno de ellos tiene que ver justamente del tránsito del feudalismo hacia el capitalismo. Toda esta necesidad de la apertura de las rutas comerciales es un proceso de globalización. Todo ese proceso de apertura, de generalización. O sea, no solo la corona española buscaba esto. O sea, lo que trato de que entiendan es que se va a generalizar el comportamiento de algo a nivel mundial, ¿no? Lo van a adoptar todos a partir de sus muy particulares características. América Latina va a tratar de adaptarse a las exigencias de la globalización mundial. A algunos les va a dar tiempo de hacer algunos procesos y a otros lo que les alcance, ¿no? O sea, no va a ser igual. Entonces, ahí encontramos un momento de globalización. Otro, por ejemplo, es durante la primera revolución industrial. Se va a dar un proceso también ahí de maduración muy fuerte y que también va a dar puerta a la formación en un sentido a nivel global de los estados-nación, bajo la perspectiva del capitalismo, ¿no? Ahí también va a haber autores que plantean que se va a estar dando esto. Para el caso de México, seguramente ya han escuchado a la maestra Patti que lo ha comentado, no sé si aquí alguna vez se lo escuché, que está muy bien. Por ejemplo, Carlota Pérez habla de las revoluciones industriales como momentos de globalización también, ¿no? Todo este proceso que se generaliza, son cambios, son irrupciones muy fuertes. Ojo, globalización quiere decir un cambio estructural. Pasamos de utilizar la piedra a ahora utilizar un taladro. A ver si entienden la analogía. Pasamos de utilizar telares mecánicos que se utilizaban de pie, a ahora utilizar telares, por ejemplo, bajo la idea de la inteligencia artificial. Esos son cambios estructurales, son revoluciones de tipo tecnológica. Para Carlota Pérez es fundamental lo que serían las aplicaciones, la instrumentación de las aplicaciones derivadas, por ejemplo, de eso, no son revoluciones industriales. Derivadas de esas, por ejemplo, sería cómo se reorganiza el trabajo, cómo se acopla, los procesos de trabajo, etc. Entonces, globalización en este momento del neoliberalismo implica, por ejemplo, es una visión, en teoría está basada sobre el liberalismo. ¿Qué quiere decir esto? Una concepción que atrae, en teoría, algunos de los argumentos que plantearon los clásicos en términos liberales, ¿no? ¿Qué plantearon en términos del mercado, por ejemplo? La no intervención del Estado. ¿Por qué? Porque eso era un dique para la libre competencia, ¿no? Era nocivo para el libre mercado. Entonces, el neoliberalismo va a plantear, y eso se va a generalizar, es la no intervención del Estado. Entonces,
Así seas tú, país tercermundista en vías de desarrollo, potencia mundial, todos lo van a aplicar, todos, de diversas maneras, ¿no? Entonces, y digo de diversas maneras porque las potencias, va a haber potencias que sí van a proteger su industria, ¿no? O sea, no va a ser totalmente abierto, se va a quedar totalmente abierta. Entonces, es un rasgo en la globalización. El Estado no va a intervenir. ¿Para qué no interviene? Viene otro criterio a nivel mundial en la globalización del neoliberalismo. Esa es la globalización que todos van a permitir. ¿Cuál sería la lógica de la no intervención del Estado en lo económico? Permitir el libre flujo de la inversión a nivel mundial, ¿no? Porque lo anterior que era proteger los mercados internos para el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, de la industria. Y en esas estaba México y América Latina y el Caribe, ya lo vimos con varios autores, y queda trunco. Por eso dice Fernando Van Silver, América Latina y el Caribe queda trunco, no termina el proceso. Entonces, fíjense, otro principio de la globalización neoliberal es la libre competencia en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, en igualdad de condiciones implicaría, que es un poco la crítica que hace Jorge Carrillo, es la industria mexicana hubiera tenido esa, en igualdad de condiciones, la competencia, que toca muy bien José, vamos a competir, competencia, no desleal, es competencia en igualdad de condiciones. Dice Jorge Carrillo, eso no pasó. También lo dice José Luis Calva, ¿no? Y tuvo consecuencias eso, desastrosas para la industria local. Entonces, a nivel mundial, se plantea desde una concepción teórica la teoría de las ventajas competitivas. México ni siquiera terminó la teoría de las ventajas comparativas, como para poder hablar que ya estábamos preparados para la teoría de las ventajas competitivas, con todas las críticas que hay a esta teoría, ¿no? Eso es globalización. Entonces, ¿cómo instrumentas eso? ¿Qué hizo México? Quitas aranceles y promueves la llegada de la industria. ¿De qué tipo? ¿Qué es una transnacional, compañeros? No hay regaño, ¿no? Es que a mí me inspira esto. ¿Qué entienden por transnacional? ¿Qué es una transnacional? Más allá del logo. El logo es fundamental, ¿eh? ¿Qué es una industria transnacional? Es una empresa que se expande más allá de su lugar de origen, ¿no? Y va poniendo diferentes matrices en otras entidades, otros países. Muy bien. O sea, digamos, el capital tiene una lógica durante el estado interventor, ¿no? Rebasa fronteras, pero no es total, ¿no? Las cadenas, dijeron algunos autores, durante el estado interventor, lo que serían las cadenas de valor son rígidas. O sea, la empresa empieza todo y lo termina, ¿no? Ahí hay internacionales, porque puede haber presencia durante el estado interventor de capital foráneo en México en la industria automotriz, sí la había. O sea, no era solo capital nacional, ¿no? ¿Cuándo llega Ford a México? ¿Cuándo Henry Ford dice, ¿y qué? Los mexicanos también tendrán como ingresos 5 salarios, $5 para comprar un modelo T y circular y rumbo a Cuernavaca, a Cuautla, en su modelo T? O sea, se han preguntado eso. ¿Cuándo llega General Motors a México? ¿Cuándo llega Volkswagen a México? ¿Cuándo llega Honda a México? Durante el estado interventor, compañeros, ya está aquí, pero va a cambiar la visión. Esto es muy importante, esa es la base para entender lo que está diciendo Jorge Carrillo. Entonces, fíjense, aunque ocurre eso, lo fundamental de la producción norteamericana está justamente en Detroit, que es la cuna de la industria automotriz de Estados Unidos, ¿no? Durante el estado interventor. Empieza un proceso muy complicado a nivel mundial de la realización de mercancías, se está agotando la facilidad de la circulación de mercancías a nivel mundial y lo que hay que hacer es bajar costos. Entonces, lo que decía, por ejemplo, al principio, ¿cómo bajo costos de producción? Pues uno de los costos fundamentales de producción, el salario de los trabajadores a costa y también garantizando la productividad del trabajo. Y eso se hace en México, ¿no? Eso se generaliza, eso es la globalización neoliberal. O sea, el capital a nivel mundial
durante el neoliberalismo, va a ir buscando, incluso va a haber empresas, va a haber consultoras que se van a dedicar a nivel mundial a hacer estudios para determinar a dónde es atractivo invertir, por las ventajas que hay, salarios bajos, costos de energía bajos, marcos legales ambiguos que te permiten operar en términos irregulares y no hay sanciones, ¿no? En un marco ecológico que no te sanciona por todo lo que generas como devastación ambiental. Todo eso son beneficios y además las economías fracturadas en términos que además no hay quebradas, ¿no? Pues en aras de atraerlo permitieron eso, en aras de generar fuentes de empleo. Pues hay que decir las cosas como son, ¿no? Entonces, eso fue para América Latina la globalización para América Latina. Entonces, a ver, durante el Estado interventor, la industria norteamericana se dice, es un fenómeno que se conoce como in situ, se va a mover regionalmente al interior de Estados Unidos, pero va a llegar el momento que para aumentar sus ganancias derivadas de la disminución de los costos de producción en un primer momento, pero que además te permita llegar a mercados de trabajo que no estaban en tu presupuesto original, ¿no? Como el que es América Latina, América Central, América del Sur, y empezar a llenar de todo lo que es automóviles, por ejemplo, poniendo como ejemplo la industria automotriz, se vuelve doblemente atractivo, incluso por todo lo que dice Jorge Carrillo, las commodities. México va a jugar un papel fundamental en un momento para poder generarle las facilidades de llegada de las commodities, o sea, lo que requiere la industria de la manufactura para ensamblar. Tasas de importación preferencial, costos de manejo, por ejemplo, de circulación de mercancías con subsidios. México lo hace para que puedan llegar. Tienen subsidio en materia de energía, lo está haciendo. Entonces, la globalización va a ser eso. Cuando estamos ya termino, porque si no me voy a llevar yo la hora aquí. Cuando hablamos de qué más se va a generalizar durante la globalización neoliberal, pasamos de la cadena de valor rígida, es decir, toda la empresa hacía desde el principio al final, a una cadena de valor de qué tipo? Blanda, ¿no? Flexible. ¿Qué quiere decir esto? Voy a fraccionar la cadena de valor y voy a decidir a dónde mando qué partes de la cadena de valor dependiendo de lo atractivo que sea. Entonces, puedo tener una parte de lo que antes estaba en Alemania, en Volkswagen, produciendo motores en Rumania, ¿no? Pero puedo tener en México, en Puebla, haciendo el ensamblado final del automóvil, ¿no? De lo que en su momento era el famoso bochito aquí, que se ensamblara todo. Pero a nivel mundial empiezo a traer, eso es la globalización. Puedo estar en Brasil haciendo ciertas partes de lo que después se va a integrar en México. Pero no solo en México, en América Latina también va a haber esa disputa, esa competencia. Fíjense, se da esa competencia entre economías emergentes de cómo atraer inversión extranjera directa. Entre Brasil y México y Argentina, ¿cómo le hago? Entonces empiezan a bajar los salarios de manera fundamental en América Latina y el Caribe para poderlo atraer. Entonces, bueno, eso se generaliza. Es muy importante cuando hablemos de globalización en ese sentido. Y la otra precisión que yo quiero comentar es que históricamente no siempre ha sido potencia Estados Unidos, ¿no? ¿A partir de cuándo es potencia? Se vuelve el hegemón. Eso también ya lo comentamos, compañeros. Durante la Guerra Fría, ¿no? Yo imagino. Bueno, sí. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos juega a favor en muchos sentidos, ¿no? Todo lo del plan de reconstrucción de Europa lo va a comandar Estados Unidos. No solo Estados Unidos, pero Estados Unidos lo comanda, ¿no? Y para eso América Latina va a ser un aliado fundamental. O sea, ¿quién va a abastecer la demanda agregada de Estados Unidos? Pues México. O sea, lo que va a dejar de producir para dedicarse a remoldear y a rediseñar lo que es Europa, América Latina le va a estar haciendo todo este proceso y lo va a capitalizar en términos positivos en cuanto a crecimiento América Latina y el Caribe, ¿no? Y ahí empieza a exportar alimentos, empieza a exportar una serie de cuestiones hacia Estados Unidos, pero también en el terreno de la industria se empieza a definir, ¿no?
Estamos hablando después del 46 del siglo pasado. El neoliberalismo llega hasta el 82. Del 46 hacia finales de los 70, decía la doctora González Marín, vamos a ver cómo incluso se aplica y se desarrolla en América Latina, justamente durante este periodo, que es fundamental para Estados Unidos para volverse la potencia que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y es toda una discusión, ¿no? Bueno, cerramos el paréntesis y continuamos. ¿Qué más de la lectura, compañeros, compañeras? Podemos comentar, Pati, el chat. Sí, Javier. Bueno, pues son aquí varias participaciones que ya han enviado. La primera es de Lucio, Rubio Lucio Fernanda. Y pues ella dice que le parece interesante cómo el autor analiza las paradojas que impactaron a la industria maquiladora en los 80s, el inicio del proceso de apertura económica del país y los que impactaron a inicios de los años 2000, que es la hipótesis. Bueno, ella dice que eso vendría siendo pues las paradojas, ¿no? Más que nada las paradojas que impactaron a la industria maquiladora viene siendo la hipótesis del autor. Y bueno, esta necesidad de los patrones tecnológicos y el desempeño de la manera en la que se volvían competitivas y atractivas para la inversión, supongo que extranjera, con la exigencia de resarcir la precarización laboral a lo largo de los años. Bueno, eso es lo que comenta aquí Fernanda. Y luego está el comentario de José, que él menciona que la industria maquiladora fue y es fundamental para el crecimiento de la economía del país, porque este tipo de industria le otorgó una oportunidad de crecimiento al Estado mexicano y que por eso es necesario que las nuevas políticas se encaminen al crecimiento y a la mejora de mano de obra, ¿no? Y bueno, en general es eso. Luego Daniel nos dice que prácticamente el sector industrial está formado por maquilas y que fue perdiendo sus ventajas competitivas, porque hay países hay países que son más atractivos para las empresas para tener salarios más bajos que pues el nacional y que además tienen pues más apoyo de sus gobiernos, como es el caso de China. Y que bueno, en el caso de este país le convenía a las empresas extranjeras estar cerca porque pues estaba cerca de los Estados Unidos, ¿no? Que es uno de los mercados más grandes, básicamente eso. Y Edgar pues dice que la globalización surge a partir de la crisis de los 70 y 80 como una nueva división internacional del trabajo y que la inversión extranjera se traslada a sitios donde la fuerza de trabajo es más barata y las leyes neoliberales permiten esa apertura. Que la maquiladora en México ha perdido competitividad frente a los países asiáticos y que además el desarrollo tecnológico, en estos países está superando al de Occidente, ¿no? Y pone el ejemplo de China. Y que él opina que México necesita que participe en una nueva economía como es la MSI, pero que para eso es necesario contar con buenas finanzas y buen desarrollo tecnológico. Y bueno, al final Arturo nos dice que América Latina ha sido siempre pues una industria atractiva por su mano de obra barata, las materias primas, el apoyo al Estado hacia las empresas nacionales y por la poca competencia industrial interna que fortalece pues a la inversión extranjera directa. Y básicamente pues sería todo lo que comentan aquí en el chat. Muy bien. ¿Quieres comentar todo? Mire, ¿cuánto tiempo? No, más bien para comentarles, va a haber la posibilidad, ahorita va a llegar un compañero que le había pedido que viniera, es el de 9º semestre, y sí me está confirmando que viene, por eso al principio no lo había mencionado, ahorita ya me confirmó, trae una presentación sobre su experiencia para el proceso de titulación, para que vean la importancia del trabajo del protocolo de investigación.
y no lo echen en saco roto, ¿no? Entonces, bueno, un poco nada más mencionar, pensaba yo darle unos 20 minutos para que él exponga y pueda tener contacto con ustedes a partir de todo lo que ha enfrentado. Eso ya lo sabe Pati, ya lo sé yo, y bueno, lo sabe Luis, pero ustedes no, y en ese sentido es la invitación de alguien que está en ese proceso, ¿no? ¿Participas tú? Sí, 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 bueno, ya para no repetir, mire, yo estaba pensando en lo que está pasando ahorita más bien en el mundo, ¿no? A nivel global, de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya señalaron varias cuestiones importantes. Bueno, una cuestión sobre como de información. Desde hace tiempo que se señalaba que los salarios en China son más bajos, o eran más bajos que en México. Y después cambió, hace como unos 5 o 8 años, cambió esa información. Y decía, hace 5 o 8 años, hoy habría que corroborar cuál sería la situación. Hace como 5 o 8 años, cambió la situación de que México tenía los salarios más bajos que en China. O sea, ya están más abajo que en China, en términos de poder adquisitivo, los salarios, ¿no? Entonces, y bueno, consultando la OIT, efectivamente, bueno, México está de los últimos 3, 5 lugares de distintos tantos países en términos de poder adquisitivo, de los más bajos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo, bueno, hemos aquí discutido 1000 veces que una de las atracciones para el caso de México, ¿por qué viene acá al capital? Pues porque es baratísima la fuerza de trabajo, ¿no? Pues prácticamente regalada casi, ¿no? Entonces, puede ser nada más una opinión. Pero yo le sugeriría, miren, yo luego entro digamos, agencias internacionales de información que tienen otras opiniones totalmente contrarias a las que se manejan en Occidente, que las que habitualmente escuchamos aquí en México, en Estados Unidos, pues, y en lo que es Occidente. Hay otras agencias que manejan otras informaciones totalmente, manejan información que acá no se da, o sea, que no se conoce, o tienen otra opinión radicalmente opuesta, ¿no? Entonces, eso es, si tienen una posición para verlas críticamente, es muy importante estar con una información mucho más amplia, con más puntos de vista, con más información, si es crítica. Yo me estoy refiriendo, hay una agencia internacional que es de los rusos, él se llama Sputnik, con ese. Yo se las sugiero que las vean también, ¿no? Entonces, porque no se entera uno y de esa información, y luego me entero yo de la información aquí, por ejemplo, en La Jornada o en otros medios, ¿no? Por ejemplo, cosas sorprendentes que están pasando hoy en día y que, bueno, si las llegamos acá nosotros a conocer días con tiempo después, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, yo estaba pensando, voy a abreviar, ¿no? Por la cuestión del tiempo. Miren, para mí es sorprendente la posición, los cambios que están haciendo en su política en general Estados Unidos, por ejemplo, en relación con varios países, inclusive de América Latina. Por ejemplo, pues me estoy enterando yo que Estados Unidos ya le va a retirar muchas sanciones a Venezuela y va a entrar en un proceso de relaciones más cercanas con Venezuela. Y bueno, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué le interesa a Estados Unidos ahora? Le cambia el interés y ya le estorba Guido, ¿no? Guido, que era uno de los opositores a Maduro, a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Pero ¿qué es lo que tiene Venezuela de interés para Estados Unidos? Los Estados Unidos ya está dando permiso a las petroleras norteamericanas para que puedan entrar a Venezuela. ¿Por qué? ¿Para qué? Los recursos, el petróleo, por ejemplo, que es uno de los problemas centrales que tienen ahorita con los rusos en la distribución del gas y del petróleo en Europa. Fíjense. Entonces, bueno, y bueno, ya también en relación con Cuba, fíjense.
increíble, ¿no? No están quitando el bloqueo total que tienen, pero Biden está cambiando su política de relación con Cuba y está atenuando las medidas. Por ejemplo, cuando estuvo Trump, eliminó que todos los cubanos viviendo en los Estados Unidos pudieran mandar remesas a los cubanos. Bueno, ya quitó esa limitante y va a quitar otras y está quitando otras. Pues está cambiando las relaciones con Cuba, ¿no? Con los venezolanos. Y hay otros países con los que está cambiando así, de otra manera, ¿no? Entonces, y echando por medio muchos recursos, ¿no? Aquí también se da uno cuenta de mucha información que a uno le parece, a mí me parece terrible, ¿no? Por ejemplo, que encontraron más de 300 laboratorios de investigación de carácter biológica, ¿no? Para la guerra bacteriológica en Ucrania, en donde tiene inversiones Biden, por ejemplo, el hijo de Biden, ¿no? Y viene cuánto y dónde y con quién. ¿Y qué laboratorios del mundo están de Estados Unidos? Merck, ahí vienen señalados cuáles son. Tiene inversiones en investigaciones sobre la guerra bacteriológica, ¿no? Y estaban haciendo experimentos, y están haciendo experimentos en varios países diversos. Entonces, dentro de muchas cosas, yo podría seguirles aquí un buen rato platicando y esto cómo se vincula un poco en el sentido de cómo está cambiando esto de la cuestión de la globalización desde mi punto de vista. Muchas cuestiones han cambiado, ¿no? Y en los próximos días y meses se van a ver, fíjense acá, mucho. Aquí lo que más se menciona, por ejemplo, en el caso del paquete contra la inflación y la carestía, se señaló que una de las causas externas de la inflación sea la guerra de Ucrania con los rusos, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de algunos de los productos que se producen en estas regiones, ¿no? Entonces, yo quería vincularlo con eso. Nada más hasta ahorita, por razón de tiempo, ya no les mencionaría. Más adelante podría yo comentar otras cuestiones, ¿no? De carácter económico que tienen que ver con esto. A mí me parece que están cambiando fuertemente a nivel mundial muchas cuestiones que van a cambiar de fondo, fíjense. En diferentes campos, no solo en el económico, en el político, en el militar, de manera profunda, ¿eh? Entonces, para el futuro, al villano, nada más. Bueno, sí, pues justamente la complejidad del análisis también supondría poder hacerlo desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Que es un poco lo que está haciendo el profesor Luis, entender qué es lo que empuja la toma de decisiones, por ejemplo, para que se pueda mover cierta industria, ¿no? La industria militar, por cierto, para el caso de México, la industria militar norteamericana tiene mucho interés en invertir en México y eso también tiene una explicación. ¿Okay? No, sí, es que miren, fíjense, de las sanciones que puso Estados Unidos y la Unión Europea a los rusos, ahora los rusos están metiendo sanciones y están saliendo muchas empresas de Rusia. Fíjense. Una de ellas estaba saliendo McDonald's, fíjense, que no es empresa, ¿no? Da servicios, pero que entró a Rusia hace 30 años, ¿no? Cuando fue lo de la caída de la URSS. Nada más les estoy mencionando una, pero yo hay empresas petroleras también que estaban en Estados Unidos, en Rusia, ¿no? Y de otras industrias, que están saliendo ya de Rusia, ¿no? Entonces, hay una reubicación de la industria a nivel global también, y va a haber, ¿no? Esto que les estaba yo diciendo de Venezuela, bueno, pues está entrando Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Por ejemplo. Ya están en la de ya, ¿no? Pero, o sea, yo creo que hay una reubicación de la industria a nivel global, fíjense, por otras razones, y son de carácter económico y geopolítico, militar, fíjense. Porque ustedes acaban de conocer en las noticias, Suecia y Suecia y Finlandia acaban de solicitar su ingreso a la OTAN, por ejemplo.
Entonces quieren estrangular a la URSS militarmente, pero la URSS, la Rusia tiene un poder militar importante. O sea, yo, la verdad, espero que nunca suceda eso, pero sí ha estado, bueno, la guerra, cuando pasó lo de octubre del 62, pues la verdad que toda la vimos cerquita, hace todo el mundo, ¿eh? Muy cerquita, sí, cerquita, la desaparición del mundo, de la humanidad. Y ahorita actualmente hay un reacomodo de fuerzas militares en el mundo, compañeros, sobre todo en Europa y en Asia. Los chinos no le quieren entrar, se mantienen a la expectativa, es un país que se mantiene a la expectativa, pero ahí el juego son las armas nucleares, compañeros. Y los rusos, con cierto... es que hay diferentes tipos de armas nucleares, compañeros. Entonces, hay armas que se llaman tácticas, nucleares tácticas y estratégicas. Hay unas de carácter estratégico, que son de desaparición de continentes, y ya dijeron los rusos, pues es que Europa puede desaparecer en media hora, ¿no? Por ejemplo. Así fue lo que declararon los rusos, ¿no? Y si nosotros nos hemos amenazado, pues vamos por la subsistencia, ¿no? Pero también hay armas nucleares tácticas que tienen un radio de acción de decirles de 1 kilómetro cuadrado o de 5 kilómetros cuadrados, desaparecen todos, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de armas, ¿no? Y por Estados Unidos ahorita acaba de sacar un avión hipersónico, que los rusos ya lo tienen de hace tiempo, son bombarderos nucleares hipersónicos, están al otro lado del mundo en unos instantes, ¿no? Entonces, yo les menciono esto, está todo relacionado, ¿no? Todo combinado, lo económico con lo militar, ahorita, ¿no? Está muy fuerte ese asunto. Entonces, esto que estamos viendo de las lecturas es hasta acá, con esto lo que estamos leyendo, pero todo está cambiando. Está cambiando hoy en día. ¿No? Bien. Bueno, entonces, no sé si alguien más tenga algún comentario respecto al texto. Y si no, pues pasaríamos a lo de la revisión rápidamente de lo que fue, lo que ha sido ahorita los avances del protocolo de investigación. Respiren, yo también estoy recuperando el aliento después de tanta información. Bueno, a ver, le voy a pedir a Marco Antonio si nos puede compartir lo que hizo como avance, por favor. Ay, o sea, les comparto literal el archivo. No, nada más en pantalla, compartir en pantalla. Ah, ok, espera, deje abrir el archivo. Bueno, a ver, un poco, revisando así rápidamente, se les va a hacer observaciones a todo el mundo, y en las observaciones van las sugerencias, como tal, hay que entender lo que es una sugerencia, es eso, ¿no? O sea, algo que se les propone para, en algún sentido, mejorar el texto, ¿no? Bueno, a ver, yo lo voy a comentar, Marco, un poco. Lo que se pretende es justo lo que vamos a ver en pantalla, un poco, mucho más bien, de lo que se pretende. Bueno, ya tiene hasta carátula en lo que él está presentando. Piénsenlo allá así como un trabajo como tal. Él coloca una introducción, está muy bien. En la introducción siempre va explicada, por ejemplo, lo que se estaría pretendiendo con la investigación, ¿no? Y justo él habla al principio, en el primer párrafo de esta cuestión, dice: esta investigación nos permitirá conocer un poco más acerca del salario mínimo. Yo lo que diría es general, porque hay salario mínimo profesional, ¿no? Entonces hay que hacer la precisión, salario mínimo general en México, y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Además de esto, hay que utilizar, gramaticalmente hay que utilizar las comas, ¿no? Porque además se me acaba a mí el aliento, no acabo. Sí, verdad. Y también para resaltar ideas entre comas, lo puedes hacer, etcétera. Hay muchos recursos gramaticales para indicar un poco la lógica del texto. Entonces, bueno, faltaría precisar en la introducción el periodo de estudio. Eso todavía está en construcción, ¿no?
Normalmente es una sugerencia, Marco ya lo puso, lo puede ir trabajando. Si él tiene esa habilidad, está muy bien. Lo que se sugiere, compañeros, con las introducciones es que se hacen al final, porque justo la introducción va de lo que ya está, ¿no? O sea, de lo que ya desarrollaron, lo que estaría armado. Entonces, bueno, está bien, así como lo está, no estoy diciendo que lo quites, Marco, ¿no? Sino un poco el papel de las introducciones. Entonces, bueno, dice, va a buscar algunas problemáticas con las cuales ha tenido serias repercusiones y hay que decir de qué tipo. O sea, no hay que dejar las cosas ambiguas, sino repercusiones de qué tipo respecto al salario, respecto con quién, ¿no? Esa precisión es muy importante. Está muy bien la estructura de cómo va, pero son sugerencias, Marco, y es para todas y todos, ¿no? Estas sugerencias siempre las leemos y las vamos a comentar. Dice, además de tener una referencia desde ayer, el problema cuando tenemos o podemos observar alguna problemática, además se repiten ideas, hay que evitar eso. Además de conocer un poco más acerca de este salario, se repite la idea, al principio ya se dice, y cómo ha evolucionado, cambiado a lo largo, hay que evitar estar repitiendo palabras también, o bueno, muy cercanas, ¿no? De la economía mexicana. El salario mínimo en México comenzó como una promulgación. Eso está, bueno, está bien, se puede colocar en la introducción, pero sería mejor, Marco, es una sugerencia, que lo pases al planteamiento del problema, ¿no? O sea, el punto de partida está muy bien, esto es para todos. ¿De dónde partimos para decir que está bien o está mal lo que estamos observando? Justamente lo que ubicó de manera muy bien, adecuada, Marco, es que el punto de referencia es lo que nos plantea el artículo 123, fracción sexta, ¿no? ¿Qué es el salario mínimo? Pero además, ¿qué debe de ocurrir con el salario mínimo a partir de lo que le ofrezca en términos de una vida digna al trabajador y a su familia? Eso es lo que vamos a encontrar con el salario mínimo. ¿Sí estamos en esta idea, Marco? Sí, profe. Ok, está muy bien, estoy diciendo. Y a partir de eso, ¿podemos avanzar tantito, Marco? Pones el planteamiento del problema, ¿no? Viene inmediatamente después. Entonces, habría que poner a la cabeza del planteamiento del problema con lo que estás colocando respecto al artículo 123, fracción sexta, lo que dice. Luego planteas, ya empiezas a problematizar, se ubicas, dice, una problemática del salario mínimo son las condiciones de vida digna, ¿no? Eso se utiliza mucho en derechos humanos laborales. El salario mínimo tendría que permitirte tener una vida digna y después tendríamos que ver qué es esto de la vida digna. Tener sin menoscabo acceso a salud, acceso a vivienda, acceso a transporte, a todo lo que te permita poderte reproducir como trabajador. Ya está incorporando Juan Pablo, ahorita le vamos a dar la palabra. Entonces, bueno, un poco la idea de la vida digna va en ese sentido. La siguiente sesión con un poquito más de tiempo, profundizo más en esta cuestión, que es muy importante que la puedan manejar. Entonces, lo que está haciendo Marco está muy bien, de las distintas clases trabajadoras está muy bien esto, que no se encuentran exentos de la explotación, represión y la discriminación. Él está haciendo esta concepción. En teoría, esta afirmación él la tendría que demostrar después. Esto que dice que es explotada, reprimida, discriminada y despojada, en términos económicos estaríamos hablando, socioeconómicos, socioculturales económicos, sociopolítico-cultural, o sea, de qué manera se está dando este tipo de condición o condicionante a la reproducción de la fuerza de trabajo. Es muy importante esto, Marco, para no dejar ambigüedad a qué te refieres con esto, ¿no? Porque puede ser física, ¿no? Una represión o explotación física, lo pongo a trabajar, ¿no? Etcétera. Bueno, en general está muy bien todo lo que plantea Marco en ese sentido, un poco la idea para todos, revisando lo que tuvieron como avances, pues eso es un avance, mejoren el planteamiento del problema que todo el mundo hizo. Faltaría una cuestión que vamos a ver, que es que van a nutrir de una información que va a surgir justamente, si podemos avanzar un poquito más, Marco, eso está bien. Ya tú te fuiste hasta el objeto de estudio. Faltaría, hay una cosa que les comenté hacia el final del planteamiento del problema, que es todo esto que tú estás aquí, Marco, en el planteamiento del problema comentando, tienes que tener la capacidad, si ya lo entendiste bien, si ya está bien consciente todo lo que dice, tendrías que tener la posibilidad de sintetizarlo en una pregunta.
O sea, al final del planteamiento del problema, tendríamos que tener una pregunta donde se sintetice todo. ¿Sí entendiste esto, Marco? Sí, profe. Todas y todas, hagan el ejercicio, no es fácil, ¿no? O sea, ¿qué pregunta, con qué pregunta podrías sintetizar todo esto? ¿Cuáles o qué repercusiones tiene el salario mínimo general en México respecto a la vida digna de los trabajadores? Es una pregunta. Es muy importante porque es lo previo a definir tu título de la investigación. Entonces, por eso se les pide para ver si ya pueden concretarlo de alguna manera. En la pregunta debe de estar esta cuestión de relacionarlo, la delimitación en espacio y tiempo, ¿vale? Bueno, pues Sí, profe. entonces, muchas gracias, Marco. Está muy bien tu avance, por cierto. Luego ya hacemos de manera más puntual las observaciones, para que las sugerencias, ¿no? Un poco es la idea para todas y todos esto que les acabamos, este ejercicio que acabo de hacer con Marco, es un poco lo que se pretende, de que si yo digo algo, lo trate de fundamentar, si tengo datos, lo acompaño de fuentes fidedignas, que sean creíbles, ¿no? O más bien que tengan ya incluso una trayectoria, o si está empezando, que tenga claridad de lo que está ahí comentando. Lo que dice, lo que me están diciendo, lo que vamos a hacer, la siguiente sesión, les voy a tratar de explicar. Ya está preparada una hoja de cálculo en la que ustedes van a poderlo contrastar junto con lo que me pregunta Francisco, con la canasta básica de alimentos, ¿no? Y ahí les vamos a explicar todo, una serie de cuestiones que van a poder incorporar ustedes al planteamiento del problema. O sea, lo van a reforzar todavía más. Va a tener una utilidad el ejercicio que hicieron, ¿no? Bueno, entonces, pues le damos la bienvenida. Está por acá, Vicky ya se había incorporado. Juan Pablo, ¿andas por acá? Sí, Hola, profe, ¿qué ¿cómo tal? está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo has estado? Muy buenos días, profe, muchas gracias. Bien, ¿y usted? Pues bien, aquí, pues en una sesión de INAE 2 con alumnos de la Facultad de Economía. Y bueno, pues rápidamente presentarles a Juan Pablo. Él también es economista, está en proceso. Estás en noveno, ¿no, Juan Pablo? Sí, profe. En noveno semestre. Él ya está en el proceso de desarrollo de la tesis. Entonces, bueno, es su compañero. Igual después, si tienen dudas con él, generen puentes de diálogo. Él les va a hacer una presentación a partir de la experiencia que ha tenido justamente de lo que ha sido su tesis, ¿no? El taller de examen profesional 1, taller de examen profesional 2, y el siguiente semestre el 3, ¿no? ¿Vale? Pues, si quiere empezamos. Muy bien. Pues, bueno, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Juan Pablo, como les mencionó el profesor, soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Economía de ahí, de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. Pues mi tesis es lo que más o menos les voy a exponer hoy. Les voy a exponer cómo es un protocolo de investigación ya aplicado más en la tesis. Esto a petición del profesor para que yo les cuente cómo más o menos es mi historia y todo esto. Pues bueno, empezamos. En el protocolo de investigación, pues lo primero de esta presentación es ejemplificarles bien cómo es el protocolo ya aplicado en una tesis, que es lo que se ve más o menos en la asignatura de TEP 1, que así se le llama, que esa ya la van a llevar hasta que vayan en el núcleo terminal. Y luego la segunda diapositiva sería unos aspectos clave que yo considero que si ustedes los manejan, va a ser más fácil que ustedes puedan realizar su tesis sin mayor problema y que no vayan a perderse como mucho en el intento o en el proceso. Primero, pues es este ejemplo práctico que para que ustedes se den cuenta, más o menos ustedes ya se han de saber como los pasos o las etapas de un protocolo de investigación. En una tesis, lo primero que manejas pues es un capitulado para que ustedes puedan tener más o menos en cuenta cuál va a ser el desarrollo de su proyecto de investigación. El segundo, un planteamiento del problema para que ustedes puedan justamente acercarse desde su enfoque o del enfoque del que ustedes quieren tratar un proyecto de investigación de tesis. La segunda es la justificación, muy importante, seguramente el profe ya se los explicó. Los objetivos generales y particulares, hipótesis y referencias. Eso es más o menos los que se les pide para que ustedes puedan inscribir una tesis y que con esa se puedan titular. Bueno, les voy a enseñar mi
mi proyecto de tesis. El protocolo que yo ya entregué. Si se lo quieren robar no van a poder porque ya está registrado, pero entonces se los enseño. El título es el que se ve aquí arriba. Esto es como ya cuando ustedes lo entregan ahí en la oficina de servicio social y de proyectos de titulación. Se llama La Industria Sostenible en México, vía para el acceso al desarrollo económico autónomo en México. Esto yo lo decidí, este tema, porque a mí siempre me gustó la parte del desarrollo sustentable, y si bien es un tema que se ha tratado en la facultad y por algunos investigadores bastante renombrados, la parte de específicamente la industrialización, pues a mí me llamaba la atención, y aparte como en la carrera, que ya lo verán ustedes en posteriores asignaturas y lo que sea, la parte de industrialización y justo de esta reversión de la dependencia y del desarrollo autónomo, pues es como muy importante para que más en regiones como en América Latina o en el caso específico de México. Luego está mi capitulado, como ya les mencioné. Este capitulado pues se compone de un marco teórico y los capítulos que consideras tú o que consideren ustedes para que formen parte de su tesis y que ustedes pueden argumentar lo que va a venir en su hipótesis, ¿no? Estos pues, son un poquito entre las transferencias de externalidades negativas, política económica, requisitos, estado de la transición, muchas cosas que yo voy a ver en mi tema que aquí los voy a poner, y, como muy importante, siempre las conclusiones y la bibliografía. Luego, pues aquí tengo parte del planteamiento del problema. Todo esto es más para que ustedes puedan como que darse cuenta de qué es lo que ya van a aplicar ustedes, y también contarles que, por ejemplo, yo cuando llegué a este tema, pues yo llegué con el profesor, que el profesor es mi asesor de tesis, por eso me pidió esta pequeña como presentación. Cuando yo llegué con el profe, pues llegué con una idea un poquito entre ligar el desarrollo el desarrollo sustentable y la parte de la reversión de dependencia. Entonces, cuando ustedes tengan su asesoría de tesis, pues esto no es como que van ustedes solos ahí al ruedo a que vayan a hacer una tesis desde cero. Justo para eso tienen su asesor, y el asesor pues los va guiando. El profesor pues me comentó, no, pues puedes hacerlo con un ejemplo práctico, por ejemplo, lo del litio, que ahorita se puede usar mucho para todo esto de las baterías, energía limpia, todo este tipo de cosas, o también pues hablamos un poquito de política económica para que veamos el estado en el que el gobierno, el estado, está planeando justo esta transición de una industria contaminante clásica a una industria limpia y que pueda ayudar a formar una reversión de la dependencia económica mediante un mercado interno fuerte, muchas cosas, ¿no? Pues en el planteamiento del problema, pues más o menos justo le fuimos dando esa como delimitación, le fuimos puliendo para que se viera todo, que ese es el problema que se quiere tratar en la tesis, y luego justificarlo con pues diferentes argumentos, ya sea ahí, va mucho de la mano con el enfoque que tú le quieres dar y cómo elegiste llegarle al tema que ustedes quisieron. Que como recomendación, lo que les puedo decir es que para elegir un tema, si van a llegar a la materia del TEP 1 sin saber más o menos qué tema van a tratar y algún tipo como de esbozo, algo como un mini acercamiento, una cara por donde quieran tratar ese problema, se van a perder un poquito más. Entonces, pero eso ahorita lo tratamos. Luego está la justificación, y como se dan cuenta, pues es un protocolo chiquito. Esto para que ustedes lo puedan ir a registrar, la verdad no es mucho más, son objetivos particulares, que estos pues ya los van a ver dentro de diferentes materias SINAE, y la hipótesis de trabajo. Luego, pues pasemos a la parte de aspectos clave, que esta es ya como la más parte de tips y práctica. En aspectos clave, pues yo les recomendaría mucho saber buscar, manejar y leer bases de datos. Esto por el simple hecho de que obviamente cuando argumentas tú algo con datos, pues obviamente es mejor, va a ser más entendible, y que ustedes sepan buscar, manejar y leer bases de datos, pues como economistas siempre es muy importante, porque nos debemos un poquito como a los datos, y con base en esos vamos a argumentar nuestro proyecto de investigación, ¿no?
Esto pues más o menos seguramente ya lo vieron en la clase con el profe, en algún momento lo van a ver más. Pues todos los portales como el BIE del INEGI, también el Banco Mundial, van a ver diferentes, por ejemplo, aquí está el BIE, donde van a poder sacar pues, los diferentes indicadores económicos de coyuntura, de los diferentes sectores, por ejemplo, en creo que están viendo industria, pues van a poder sacar los agregados económicos sobre la industria, matrices, lo que sea, lo que necesiten, ¿no? Y pues en Banco Mundial, pues también ustedes si aquí se ponen a buscar cualquier agregado, el PIB, que es el GDP, lo que ustedes quieran, pues, población, lo que vayan a tratar ustedes, pues ahí lo pueden ver. ¿Qué? Como les comento, pues para mí lo más importante es que ustedes ya puedan como buscar los datos que quieran, que sean como muy afinados, que ustedes puedan llegar con el dato que busquen o con el que vayan a integrar a su proyecto, pues que ustedes puedan llegar al dato en específico que les va a poder ayudar a argumentar las diferentes, la justificación o el planteamiento del problema, lo que ustedes busquen. El siguiente, pues más o menos lo escuché ahorita que me integré a la clase, que les estaban comentando a uno de los alumnos del profe, a ustedes chicos, lo de la bibliografía académica. Lo que les comentó, pues la crítica de fuentes es sumamente importante y para esto pues tienen un montón de herramientas bien fáciles de usar como Google Académico para buscar los proyectos o artículos anteriores de diferentes autores. Esto, pues, un pequeño tip es más o menos, si ustedes quieren llegar como a un tipo de veracidad entre los autores y que no vaya a haber problema con que haya alguna contradicción o lo que sea, y puedan llegar a una fuente como veraz o fidedigna, fíjense como en las citas que tenga un artículo, porque las citas que tiene un artículo generalmente van a llevarlos o a alguna crítica de ese autor o van a llevarlos a que esas citas los lleven a que si es un buen autor o si ese artículo ha como trascendido dentro de la literatura económica, entre más esté citado en algunos otros artículos, algo así. Y pues también tienen herramientas para que pues ahí con las citas pues, vaya a ser como más llevadero, porque luego cuando llevan muchísimas citas, que no sé, a partir de 10, yo creo que cualquiera se puede empezar a perder entre ya no sé si puse esta cita, ya no sé si lo referencié bien en mi parte de bibliografía o lo que sea. Pues, por ejemplo, hay herramientas como, creo que se llama Mendeley, que es un programa que les ayuda a meter toda la bibliografía en su proyecto y si borran ustedes la cita como está ligada como por vínculo, si borran esa cita se borra la referencia y si la vuelven a poner la pueden agregar automáticamente. Entonces, la verdad está muy fácil de usar y es muy práctica. Y pues por último, otro aspecto como clave, por así ponerlo, es el hilo conductor. Es lo que ya les mencioné, denle su enfoque al proyecto, lléguenle por una parte que ustedes consideren que sea importante, por más que hayan visto ya que más o menos alguien ya lo trató, pues por ejemplo como el desarrollo sustentable, pues hay mucha gente que ya trató ese tema, pero pues siempre pueden encontrar una cara del problema en donde quizá nadie ya lo haya tratado. Y la manera más fácil de darle su enfoque es si ustedes tienen como si ustedes leyeron algo por ahí que les llamó la atención, siempre inténtenlo como enlazar, relacionar, y con eso siempre va a ser más fácil poder llevar como un hilo conductor en el cual, si ustedes se fijan de dónde sacan la información, pues siempre va a ser más fácil poder como escalonar la información que tienen. Esto es como más ya en la parte práctica y lo van a ver más en su momento con su asesor, pero aquí también pues lo que pueden hacer para no esperarse tanto es aprovechar justo las INAES con el profesor, con estos protocolos para ir viendo qué temas les interesan, que los profesores, es como una asesoría gratis, por así ponerlo, porque como tienen 5 INAES, ustedes aprovechan cada INAE para poner un tema que les guste o si se encontraron ya uno que les gusta mucho, pues de ahí se siguen. Y van viendo como qué retroalimentaciones hacen los profesores, por aquí está bien, les van a decir por aquí está mal. Yo pues llegué al de desarrollo sustentable por ahí como de INAE 4, entonces pues ahí lo fui puliendo, hasta que me di cuenta que el tema me gustaba como lo suficiente como para poderle entregar mi tesis.
Entonces, pues más o menos es así. Ustedes váyanse, acérquense con sus profes de INAE y con sus protocolos, con sus trabajos finales, si es que así lo maneja el profesor de su materia. Luego le piden que les dé una retroalimentación, no sé, les pueden pedir que les den una retroalimentación un poquito más fuerte, entre comillas, por así ponerlo. Pues más o menos es todo a grandes rasgos de cómo es un protocolo de tesis y qué es como lo que necesitan, de lo necesario como para que ustedes puedan sortear la tesis y no se pierdan en el camino y se titulen, porque está complicado. Muy bien, Juan Pablo. Pues miren, es un esfuerzo que hace Juan Pablo por tratarles de compartir de viva voz lo que le ha tocado. Eso les va a pasar, o sea, van a llegar en su momento. Un poco la idea, pues es que hay que preparar el camino, ¿no? O sea, no estamos diciendo que ya ustedes están en segundo semestre, hasta octavo semestre ustedes estarían ya enfrentándose al tema de la tesis, pero eso no impide que empiecen a trabajar sobre algún tópico o algún tema que ya les guste, lo que les decía Juan Pablo. En el cuarto semestre empieza a interesarse por el desarrollo sustentable e irlo trabajando poco a poco. En ese sentido, bueno, ahorita abrimos un espacio de diálogo con él, dudas que tengan, algunas cuestiones, etcétera. A mí me gustaría, Juan Pablo, a partir de tu experiencia, que les pudieras comentar. Bueno, tú empezaste en cuarto semestre, más o menos, por interesarte por desarrollo sustentable. Cuando iniciamos el proceso de lo que es el diseño, ¿no? El trabajo del protocolo de investigación, que además nos llevó un semestre, ¿no? Irlo madurando, trabajando, ir reforzando con materiales lo que iba a componer el protocolo de investigación. A la luz del tiempo, por ejemplo, ahorita ya estás tú en noveno semestre, ¿no? ¿Has sentido que has madurado en términos del manejo del tema? O sea, ¿sí sientes que ir trabajando la investigación te ha permitido incluso pensarla de manera distinta, aportar más, etcétera, pero también teniendo en cuenta que tú ya no perdiste tanto tiempo en el manejo del desarrollo sustentable porque lo empezaste a ver desde cuarto, ¿no? O sea, ya traías contigo, digamos, toda esta parte y que ahorita además pues, has reforzado, ¿no? Sí, no, yo cuando llegué a lo de desarrollo sustentable, pues llegué como la mayoría se imagina que es con lo de la energía, ¿no? Con toda esta parte de la industria energética y eso era como lo que yo pensaba como tratar en cierto punto, porque pues es como la cara más visible del tema del desarrollo sustentable, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo llegué con el profe ya, bueno, en INAE 5 y cosas así, lo fui como un poquito modificando la visión, pero cuando yo llegué con el profesor, pues yo no sabía como mucho qué información o como qué temas iba yo a tratar. Nada más sabía que quería que se tratara como de desarrollo sustentable, bien en la parte de como de industrialización, que es como una nueva etapa. Y con el profesor, pues justamente, pues, con las asesorías, pues fuimos dándole como vueltas de tuerca, de no, yo creo que el profesor me comentaba que la verdad, pues él creía pertinente que la parte del desarrollo autónomo, pues se tratara como un proyecto en donde se pudiera ver si México está como es viable algún cambio en cuestión de desarrollo sustentable aplicado a la industria, lo cual, pues, por ejemplo, a mí no se me había como ocurrido. Y, pues, por ejemplo, luego de cursar toda la materia durante un semestre y estar puliendo el proyecto en la primera materia, pues empezaron a llegar como ideas en donde había un capítulo en el que se veía las transferencias, la transferencia de externalidades negativas. Que como externalidades negativas, no sé si ya lo vieron, ya sabrán algunos, que son pues estas como consecuencias, podríamos llamarlo, son consecuencias que tiene pues, la actividad económica pues, en diferentes sectores. Por ejemplo, en el de la industria, pues lo más obvio es como que si ustedes saben de la industria, pues saben, por ejemplo, no sé, la maquila, pues saben que la maquila textil es muy contaminante en acuíferos, ¿no? O lo que sea, la maquila de, de automotriz, no se puede mucha contaminación en cuestión de CO2 o lo que sea, ¿no? Entonces, pues toda esa parte, ese capítulo, por ejemplo, llegó de estar hablándolo con el profesor, de revisar lecturas, de ver qué pensaban otros autores, de cómo se trataba. Por ejemplo, ahí la CEPAL es una gran amiga. La verdad, toda la bibliografía de la CEPAL es
está muy buena, y es muy importante. Esa es, por ejemplo, otra buena referencia que pueden dar. Si se acercan a la CEPAL, generalmente de ahí pueden sacar buen material. Generalmente, la verdad, siempre está muy bueno. Y pues, por ejemplo, ahí luego, con lo del desarrollo autónomo, pues se llegó con lo del Banco Mundial, que tiene lecturas sobre cómo es como el neoestructuralismo o de corrientes nuevas que ya se irán acercando ustedes en diferentes materias, cosas así. Bien, muy bien. Pues es un poco, ¿no? La idea es el ejercicio del proceso. Entonces, pues, sería ver si ustedes tienen alguna inquietud, ¿no? También las clases no son como ahora, como las vemos así. O sea, los talleres dependen mucho del criterio de cómo trabajar de cada tutor. Hay tutores que en un semestre te ven 2, 3 veces sobre lo que tú avances y en función de eso, pues, a la buena de los autores que estás, hay que esperar resultados. Un poco lo que acá establecimos es tratar de vernos, por ejemplo, cada semana y hacer discusiones, llevar bitácoras de trabajo, ver avances, con la idea de no dejar pasar el tiempo, un poco por eso les decía acá en el grupo, que traten de ser disciplinados, de sistematizar su trabajo, de generar métodos de estudio desde ahorita, porque eso después les va a ayudar a saber cómo generar el proceso de investigación, ¿no? Pues bueno, en ese sentido, bueno, yo les digo, con Juan Pablo se ha podido avanzar muchísimo en esta cuestión. Se ven de manera notable de una sesión a otra los avances. Y en esta parte es vital cómo se elige, por ejemplo, a un tutor a partir de los temas que pueda manejar, ¿no? Es el conocimiento que va a tener y también el tipo de información que les va a poder brindar para el desarrollo de los protocolos. Entonces, bueno, segundo semestre, compañeros, parece que es muy lejano, el tiempo se va rapidísimo y a la vuelta de la esquina ustedes ya van a tener que estar comenzando a pensar en qué podrían investigar, ¿no? Pues bueno, no sé si alguien quiera comentar, platicar algo con Juan Pablo, aprovechando que anda por acá. ¿Les da miedo? Están un poco callados, ¿no? Es un poquito de miedo, profe. Nervio, ¿no? Están pensando que Por ejemplo, sí. ¿qué pasa si se quiere investigar un tema que tiene como relativo auge, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión del tema digital en la economía, ¿no? Todos estos servicios del entretenimiento, toda esta cosa de las criptos que se consideran en algún punto, ¿no? Que son como una burbuja, pero que en su periodo de auge han generado muchos beneficios, ¿no? Fíjense que es un tema bien interesante, el de los proyectos coyunturales, ¿no? Protocolos así sobre temas coyunturales de momento. Tiene sus ventajas, sus virtudes. Ahí tienes que tener la capacidad de desarrollar la investigación muy rápido, porque está cambiando de manera incesante la información. Y lo que tú supusiste la semana pasada sobre el fenómeno pudo haber cambiado en estos días, ¿no? Entonces, hay que tener la capacidad para eso, tener una muy buena capacidad de desarrollo de los procesos de investigación para poder incluso intuir si va a cambiar. Esa es una cuestión. La otra es que justamente el tiempo de vida de la investigación es muy corto. Entonces, por ejemplo, ahorita hay muchos que están haciendo tesis derivados de la pandemia, ¿no? Ahorita también tengo por ahí el caso de unos tesistas y justo con la industria, cómo afectó la pandemia a la industria, las cadenas de valor, para el caso de México, etcétera. Les llamó la atención y lo quieren hacer, son temas coyunturales. Acá el punto, las desventajas es que quizás no haya mucha información, porque son temas muy nuevos, y te tienes que esperar a que empiecen a surgir, o tienes que tener la capacidad de desarrollar la información con trabajo de campo, ¿no? Aplicación de lo que serían todos los métodos cuantitativos o métodos cualitativos para aplicar una serie de instrumentos que te permitan generar información. Pero bueno, digamos, eso lo tiene que sopesar quien hace investigación de coyuntura. La otra, por ejemplo, por ahí les ponía yo el caso por ahí, alguna vez tuve un compañero que manejaba un proyecto coyuntural.
históricamente en América Latina, seguramente ya se han de haber enterado de esto, Brasil fue potencia, se consideraba como Brasil potencia dentro de las economías en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, en economía vinieron un montón, son temas de moda, se dice coyunturales, todo el mundo quería hablar de Brasil potencia, ¿no? El punto es que justamente mientras o sea, tenga las características de Brasil potencia, y tu hipótesis también es muy importante ahí, se sostiene la investigación. Entonces, yo supe, por ejemplo, del caso del compañero, cuando de repente Brasil tiene un punto de quiebre y se va hacia abajo en términos económicos y ya no se recupera lo que llegó a ser en algún momento durante el periodo de Lula, ¿no? Que se le conoce como este auge económico, que viene muy de la mano con la relación comercial que sostiene con la República Popular China. Se cae su proyecto de tesis del compañero por la hipótesis como la planteó y también por el periodo de vigencia de lo que sería el caso de Brasil potencia. Entonces tuvo que redefinir otro proyecto de tesis, etcétera. Fue un caos eso. Son de las cuestiones que el tutor tiene que cuidar mucho con el tesista para que no ocurra eso. También, por ejemplo, por los programas sociales, ¿no? O sea, los programas sociales, ¿qué vigencia tienen? Al menos lo que dure un sexenio, y durante el sexenio también, por ejemplo, puede tener cambios sustanciales. Y ahí también, en materia económica, hay muchos que hacen, y está bien, no digo que no, pero hay que tener claridad de cómo hay que abordarlo y trabajarlo, y cómo sortear, por ejemplo, una modificación sustancial del programa, que cambie de manera radical, o que desaparezca la secretaría, ¿no? Que también puede ser una medida estructural en términos de proyectos de un gobierno, y decide que una dependencia desaparezca. Por ejemplo, el gobierno actual está hablando, vendría un caso, un ejemplo, que sería más para la ciencia política, un tema de tesis, que sería el tema de lo que es el INE, el Instituto Nacional Electoral, y plantear una reforma electoral, la cual para algunos supone la desaparición del INE, ¿no? Que va a ocurrir para muchos. Si yo tengo un proyecto de tesis, ¿no? Y no estoy en con este tema sobre lo del INE, les estoy colocando yo un caso, y desaparece, mi proyecto de tesis puede tener grandes impactos en cómo concluiría. Depende mucho cómo lo plantee. Entonces, el tutor es también un poco la idea de esta sesión, es que tengan cuidado, o sea, no en una alarma, sino que tengan el suficiente tiempo para elegir al tutor, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, dice, ¿desde qué corriente económica interpretas y realizas tu investigación? Te pregunta Edgar Juan Pablo. Bueno, gracias por la pregunta, Edgar. Pues ahí, por ejemplo, va mucho ligado a el título. Por ejemplo, yo al buscar como la parte del desarrollo autónomo, pues tienes las corrientes clásicas, pero pues tomando mucho en cuenta de todo el proceso de ir en la facultad durante 9 semestres, pues se te pega un poco esa espinita del estructuralismo que te comentan con Raúl Previch al principio y luego todo esto. Entonces, por ejemplo, con el proceso que ya se llevó de sustitución de importaciones y todo esto en México, pues entonces, desde esa corriente que nace justo en América Latina, con la CEPAL y todo esto, fue con lo que yo decidí llevarlo. Es por eso que también en mi título pues meto esa parte como del desarrollo autónomo y de la industrialización específicamente. Entonces como que todo lo junté y justo como en el título como que viene muy presente esa parte de que la corriente intenta hacer como el estructuralismo o neoestructuralismo, como que son ya corrientes un poquito que ya verán en un futuro. Ya, bueno, no sé, creo que en historia económica también lo van a ver un poquito o algo así. Muy bien. Bueno, Edgar, pues ya te contestó Juan Pablo, desde el estructuralismo que despliega la CEPAL, ¿no? Y después, bueno, va a ser el neoestructuralismo, esta visión que está fundamentada para lo que es el modelo ISI y después son lo que estaríamos viviendo ahora, ¿no? Muy bien, pues miren, ya se nos terminó el tiempo, fue poco el tiempo, Juan Pablo, que pudimos tener para conversar contigo, pero además, bueno, yo creo que fue muy importante, pues para que tengan un primer acercamiento, ¿no? De lo que va a ser esta experiencia. No debe ser traumática, sino al revés. Una experiencia que llegue a muy buenos términos, ¿no? Gracias, Juan Pablo, por tu tiempo y tu disposición. Y bueno, también ya con esto finalizamos la sesión del día de hoy, compañeras, compañeros. Nos veríamos el día lunes.
Juan Pablo, que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe, que les va muy bien, chicos. Suerte. Bye, que estén muy bien. Cuídense mucho. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Oiga, profe. igualmente. Profe. Ah,